según el derecho político, ¿no? Es imposible o casi imposible que la función judicial tenga independencia de origen. La independencia de origen es la independencia que da la legitimidad política popular y la de ejercicio es la que da el ejercicio de la Solo independencia. una precisión, doctor Mera, para beneficio de nuestro televidente. Independencia de origen significa es de dónde proviene, quién los nomina. Que es la legitimidad popular. Adelante. Pero en todos los países del mundo, o sea, usted sacó la artículo de la Revolución Francesa, pero en Francia el presidente de la República propone a los delegados de la Corte de está bien eso. Yo contra eso no estoy. Aquí no estamos hablando de ninguna interferencia, ninguna intromisión. Estamos copiando con mucho menos rigor todas las constituciones de Europa y de los Estados Unidos. No estamos haciendo ninguna interferencia. Que ya le digo, si por razones políticas se dice que esto es una intromisión, que esto no es lo niego enfáticamente, yo quiero hablar de política. Pero vamos a lo jurídico. El hecho de que el presidente de la República o la Asamblea Nacional tengan delegados en las funciones, en la función judicial o en el Consejo de Legislatura, no significa en ningún momento atentar a la independencia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, yo no he dicho eso, por si acaso. Pero eso es lo que usted está infiriendo. Ya no es república esto. Ya lo voy a demostrar. No sería república. Todavía tiene tiempo, doctor Mera. Bueno, entonces, está en todas las constituciones, o en la mayoría de las constituciones del mundo, las funciones del Estado elegidas legítimamente intervienen en la decisión del poder público, no del poder judicial. En Estados Unidos, en Francia, en España, en Chile, en México. Eso no lo discutimos. No lo discutimos. Por lo tanto, no estamos respetando la independencia de poder, doctor. No, porque el argumento no está por ahí. Ok, ¿terminó, doctor Mera? Terminó Sí, antes del tiempo previsto. Doctor Zavala, dicen que no hay cambios fundamentales en el Estado, que cambiar la conformación no significa interferir con la independencia de la autonomía, dice el doctor Mera, en representación del Ejecutivo. ¿En qué se basa usted entonces en términos prácticos para decir que va a haber interferencia en la justicia y no respeto a la autonomía e independencia? En primer lugar, ¿cuál es la razón de ser histórica y jurídica de los consejos de magistratura, consejos del Poder Judicial o consejos de la Judicatura? Nace históricamente para quitar al Ejecutivo el poder sobre la función judicial. Así nacen todos los consejos de judicatura desde el año 1946. 46 y 47 Constitución francesa e italiana los tenían en manos del Ejecutivo. Y comienzan las constituciones desde el año 1956 en adelante hasta el 78, todas. Puedo señalar la de Grecia de 1952, la de Portugal de 1976, la alemana de 1949, fue mucho antes, y así por el estilo. Entonces, los consejos se crean para desapoderar la función judicial del Ejecutivo. 1, 2. ¿Por qué? Porque ¿qué le dan a los consejos de la judicatura? Lo mismo que tiene la actual Constitución del Ecuador. El gobierno y administración para presupuesto, nombramientos, ascensos, carreras, disciplina de la función judicial autónoma del Ejecutivo. Esa es la idea. Entonces, este órgano lo que hace es romper el vínculo entre Ejecutivo y Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura no es judicial. El Consejo de la Judicatura es la autonomía y la independencia externa del Poder Judicial. Para eso se crean. Si vamos a esa razón de ser, que es la estructura de la separación de poderes en todos los países del mundo, esa estructura claro que se vulnera, claro que se la altera cuando se toca esencialmente a ese Consejo de la Judicatura y se lo transforma en lo que veremos después que se lo quiere transformar. Entonces no nos engañemos. Se trata de la unión del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y regresar a la época prehistórica del Estado moderno en que las monarquías y el Poder Ejecutivo se apoderaban del Ejecutivo. Y el ejemplo de Francia no es un buen ejemplo, porque la Constitución del 1958 de Gaulle, no, yo hablé de 1789, de la época liberal, pero no en los absolutos. Entonces, y recordemos... Precisión histórica, minuto 50. Que la Revolución Francesa es una cosa y De Gaulle en el autoritarismo del Ejecutivo por el cual transita el Ecuador es otra cosa. Muchas gracias, doctor Zavala. Vamos donde el doctor Mera, sin perjuicio que tenga derecho a la réplica. Doctor Mera, la Cámara de Industriales del Ecuador y de la producción del Ecuador ha presentado una queja, por llamarlo de alguna manera, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que intervenga y se pronuncie en relación de que si esta consulta estaría atentando contra la independencia y autonomía del sistema judicial y contra la eventual libertad de expresión. Sin perjuicio que le conteste al doctor Zavala su respuesta ante este evento que hoy en rueda de prensa lo anunció la Cámara de Industriales y de la Producción. Déjeme ordenar las ideas. Usted parte, doctor, de un error. No todos los países del mundo el Consejo de Judicatura fue para quitarle el poder a la función ejecutiva. En muchos países del mundo, comenzando por este país, lo que se quiso hacer es que los jueces no administren las cortes, porque es un error
que el juez superior tenga que comprar el papel higiénico de los archivos de los juzgados y tenga que ordenar y nombrar al inferior y nombrar al... Lo cual era un sistema nefasto cuando el juez de la Corte Nacional de Justicia nombraba al juez provincial. Así que no siempre los consejos de judicatura surgen para evitar el abuso del poder ejecutivo, surgen para evitar el abuso del poder judicial, dentro del poder judicial, porque ahí también ha habido abusos y usted ha sido víctima de ellos. Usted me da la razón de que los consejos de judicatura en todos los países del mundo está el Ejecutivo involucrado. Por lo tanto, que el Ejecutivo esté involucrado en la administración de las Cortes como un delegado político no tiene nada de bárbaro, nada de dictatorial ni de monarquista. O sea, por lo tanto, no cambia los elementos constitutivos del Estado. Es que la reforma no va a eso, va mucho más. Pero esa es la propuesta. Esa es la propuesta, pues, doctor. No, me creo, ya lo voy a decir. Y le contesto lo que usted dice. Bueno, las cámaras de la producción, pues en este país han sido actores políticos. Lo que pasa es que en los anteriores gobiernos ellos ponían ministros de industrias y ahora no los ponen. Entonces es obvio que sean contradictorios a los gobiernos. Pero en este país estamos en un régimen de derecho. El presidente respetó la Constitución y están las preguntas para resolución de la Corte Constitucional. Lo que se haga fuera de esa organización no tiene ninguna importancia en este momento porque están en una revisión jurídica las preguntas. Gracias, doctor Mera. En resumen, pues, será la Corte Constitucional quien tendrá que dirimir aquí, o dice que es reforma constitucional, o altera las preguntas, o simplemente... Claro, sí. No será lo que diga el doctor Zavala, que brillante abogado. Hablemos con el doctor Zavala. Entonces, vamos a esa independencia de origen, doctor Zavala. Usted dice que el Consejo de la Judicatura se crea para quitarle al Ejecutivo de por medio. Lo ratifico. Pero termina, en estos casos, alguien termina nombrando al Consejo de la Judicatura. Eso es evidente. El Consejo de la Judicatura, la Constitución de la República habla que es elegido por un proceso de selección establecido por el Consejo de Participación Ciudadana, figura nueva en la Constitución de la República, aprobada en el 2008 por el pueblo ecuatoriano. Al pueblo ecuatoriano. Pero también se habla de que dicen que esos representantes del Consejo de Participación Ciudadana tienen mayoría el Ejecutivo. Entonces, a la hora del té, en la independencia de origen, ¿dónde está? O sea, en eso coincide con su argumento, pero también como que le quita un poco de peso a su argumento, doctor Zavala. No, porque hay un grave error aquí. Yo no hablo del origen del nombramiento de los jueces, porque el juez sigue siendo independiente, nombre quien lo nombre. Nadie puede interferir en su función. En eso estamos totalmente de acuerdo. Eso sería discutir un infantilismo jurídico. Lo que estoy diciendo es que la estructura de la República en separación de poderes conlleva a que el Ejecutivo como poder, no digo de delegados en el Consejo de la Judicatura, ni mucho menos, el Ejecutivo como poder se mantiene sin una sola función dentro del Consejo de la Judicatura. Es decir, el desapoderamiento de presupuesto, de administración, de toda esa autonomía que requiere el Poder Judicial. Entonces, cuando eso se altera la estructura del Estado. Primera afirmación que hago. ¿Cómo se altera en la pregunta? En el momento en que pretenden cambiar al Consejo de la Judicatura, primero por una transición con 3 Reyes Magos, como bien se los ha calificado. Estamos hablando de la pregunta 4. De la pregunta 4. Hablemos de la 4 y la 5, porque es lo mismo. En ese momento, los 3, yo pregunto, ¿quiénes son los 3? Y vamos a la realidad. Los 3 son del Ejecutivo. Es decir, que en el régimen de transición nuevo, que subroga al régimen de transición viejo de ganar el sí, resulta que el delegado del presidente de la República, de la Asamblea Nacional y de la nueva función de transparencia social, que son del Ejecutivo, los 3 van a comandar el proceso en transición. Y yo pregunto, si vamos a la realidad ecuatoriana, porque de eso estamos hablando como estamos en una consulta popular, pues no hablamos de la abstracción nominal de la Asamblea, del presidente y la función de transparencia. Estamos hablando de la realidad ecuatoriana y vamos a votar por esa realidad ecuatoriana. Y el pueblo ecuatoriano debe saber que va a votar por 3 representantes del Ejecutivo al mando del Poder Judicial. Eso es alterar la República, por lo menos en el régimen de transición, en forma radical. Doctor Mera, su turno. Decir que hay un régimen transitorio no es alterar la República, doctor, con todo respeto. Alterar la República es que hagamos una monarquía. Entonces la altera transitoriamente. O sea, yo le acepto su discurso como discurso político. No, me parece muy bueno. No es la pregunta jurídica. Pero jurídicamente usted no se puede alegar de que va a haber un control de las Cortes cuando ya no se van a elegir las Cortes a dedo, pues como se elegían antes, pues, doctor. Antes se elegían a dedo las Cortes en la Pichicorte, en la Corte de Febres Cordero, la Corte del presidente Bora. El pasado. Y la del presidente Roldós. Dejemos el pasado. No, es que hay que prohibido olvidar, dice el presidente Correa. Ahora, las Cortes van a ser elegidas por el concurso público de merecimientos y oposición.
en el cual todos los ecuatorianos podremos oponernos. Y no va a haber una intromisión en la función judicial en que se voten a todos los jueces y pongan a jueces alianza del país, como usted parece inferir por la conformación de esa comisión. Estoy infiriendo eso, usted lo está diciendo solito. Pero es que la ley dice otra cosa, pues, doctor. Yo no estoy diciendo eso. La ley dice que va a haber una evaluación y que la evaluación, los buenos se quedan, aunque sean los socialcristianos o los de la izquierda democrática, y los malos se van.